Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que se sintonizan, de acuerdo a la hora que se conecten para analizar y recibir esta clase de la nueva materia licenciatura en Seguridad Pública, licenciatura en Derecho y Seguridad Pública y la materia es Derecho Municipal y Bando de Policía. La Universidad del Estado de Sinaloa, de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa les da la cordial y bienvenida. Bienvenidos y bienvenida a todos cada uno de ustedes. Y damos inicio a esta nueva sesión, la clase denominada Derecho Municipal y Bando de Policía. En ese preámbulo de ideas jóvenes vamos a estar analizando los primeros tres temas principales. Uno es el concepto general del municipio, los antecedentes históricos del municipio y la institución municipal en Roma. En este sentido, joven, en esta orden de ideas, vamos a darle inicio con el concepto general del municipio. Entonces, pero antes de eso, estaremos analizando desde una perspectiva muy general sobre el contexto social, político y jurídico del municipio en México, jóvenes. El municipio en México es la institución básica de la vida pública, jóvenes. Aquí no hay otra forma. El municipio es la carta fuerte, la vida pública que tiene a través de sus ciudadanos. Es así, entonces, como daremos el inicio con nuestra nueva materia, jóvenes. El concepto del municipio, jóvenes, bueno, es una entidad política jurídica que se divide en los estados, que se divide en los estados integrados en una población asentada en un espacio geográfico con normas jurídicas propias y órgano de gobierno, o también llamados ayuntamiento, pues. Entonces, si estamos analizando el concepto político jurídico del municipio, jóvenes, también podemos decir que es dentro de otros conceptos o otras definiciones que tenemos, es una organización política administrativa que sirve de base a la división territorial y organizacional de los estados y la federación, jóvenes. También es una unidad territorial basada en la organización local de un estado con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, jóvenes. Más que nada, jóvenes, en ese orden de ideas, vamos visualizando más a tiempo atrás de dónde proviene la palabra municipio. Etológicamente, la palabra municipio proviene del latín, jóvenes, es compuesta de dos locuciones o dos formaciones que llamamos monus o numeris, que significa cargos u obligaciones. Entonces, si vamos haciendo un encaje en la esfera de la funcionalidad del municipio, pues su nombre lo está contemplado. Tiene cargas y tiene obligaciones. Entonces, la tarea y oficios y el verbo copio, copis, copere, que refiere a, toma, a tomar, hacerse cargo de algo, sumar ciertas responsabilidades. Entonces, si se une la palabra municipio, pues es tomar ese cargo, tomar esa obligación, cumplir esa obligación, agarrar esa tarea, hacerme cargo de esa responsabilidad, y asumir responsabilidad de las cosas, que eso vendría siendo el concepto general del municipio. La conjugación de esa palabra, pues es lo que le acabamos de mencionar, que hace referencia a la forma organizacional de una comunidad, que utiliza hacer referente a la organización, no solo en cuestiones ideológicas, sino en cuestiones estructurales, funcionales, en todos los aspectos. Y cual, pues los miembros deben tener cargo ciertas tareas, deslindar responsabilidades. Si hacemos un análisis atrás, jóvenes, antes de todo en la existencia de la vida humana, pues todo ser humano en la evolución histórica que tenemos de la sociedad, tenemos una forma de gobierno, automáticamente o no haya estado reconocido, pero el ser humano desde su existencia o desde la existencia de la humanidad entre los animales había una forma de organización, y entonces con mayor razón los hombres debimos y estuvimos a la par en las mismas organizaciones de cómo estar vinculados, relacionados, organizados con nuestro entorno. Entonces, eso se llama municipio. Es como deberíamos estar una organización humana, pues que se cargo ciertas tareas que pone obligaciones y atribuciones, regresando a la historia. Entonces, la Real Academia Española de 2016 define el ayuntamiento, dice,
que es un conjunto de habitantes de un mismo territorio jurisdiccional regido en sus intereses vecinales por un ayuntamiento. Entonces, en ese concepto, jóvenes, nos vamos a ir enfocándonos un poco más del concepto. En la Enciclopedia Jurídica, Ameba, en 1964 a 1960, también decía que el ayuntamiento es una persona de derecho público construida por una comunidad humana, asentada por un territorio determinado que administra sus propios peculaciones, intereses y depende de siempre, en mayor o menor grado, de una entidad popular superior o un estado provisional o mayor. Entonces, jóvenes, si hacemos un análisis de los conceptos que se dieron que se dieron a través de la historia, pues no difieren mucho, simplemente varían unas cuantas palabras, pero no exentan o aísla o no deja a un lado las tres fuentes principales que tiene que conformar al ayuntamiento, que estamos hablando del territorio, de su población, de su organización y sobre cómo debe estar estructurada. Entonces, la estructura, la organización es la base fundamental, jóvenes. Y por ese concepto, también hay otros tipos de raíces. La palabra ayuntamiento, pues, es que muchas de las personas en diferentes comunidades lo identifican como municipio o ayuntamiento. Y también la palabra ayuntamiento tiene la raíz de la junta, la misma raíz que junta, y por eso Joaquín Spriche se define como el ayuntamiento es el Congreso o Junta de las personas destinadas por el gobierno económico político de cada pueblo. Se suele llamar también Consejo, Cabildo o Regimiento. Se compone de alcalde o justicia de los regidores. Entonces, jóvenes, eso es prácticamente cómo los diferentes analistas, los diferentes historiadores hacen un análisis general retomando los aspectos principales. Difieren dos, tres palabras, pero no dejan a un lado los puntos medulares que tiene que tener el origen y por qué tiene que estar marcado, tiene que pertenecer a ese conglomerado que es la población, que es su territorio y es su forma de organización dentro de una población. Entonces, el antecedentes históricos del ayuntamiento jóvenes es el municipio sin duda alguna, es una institución política asociativa con mayor antigüedad en el desarrollo organizacional y fundamental alrededor del mundo, debido a sus orígenes pueden ser encontrados incluso en algunas mismas grandes culturas de la historia, en los cuales al aglomerar las potencias globales absoluto del poder político, se vieron en la necesidad de crear un organismo institucional de carácter administrativo con el objetivo de planear, regular y controlar los diversos rubros del extenso entorno social. Entonces, jóvenes, si estamos hablando de que la palabra municipio viene de la antigua Grecia y fue evolucionando conforme vaya pasando los tiempos, pues el objetivo principal no ha perdido sentido, no ha perdido su sentido común, jóvenes. Si analicemos en la actualidad cuál es el objetivo, es lo mismo, planear, organizar, estructurar, controlar el poder en torno a cada comunidad. Eso es lo que es el municipio, jóvenes. Y entonces, en el año de 1387 antes de Cristo, más o menos, en Roma surgió la figura denominada como ediles. Los ediles dice que son los curules, ediles curules. ¿Cuál era la función en aquellos tiempos? Fíjense nomás, hace cuántos años. ¿Cuál era la función de los curules ediles? Cuya función era principal que sustentaba en ostentar la potestad del imperio. La potestad del imperio que le confería el poder al imperio, es decir, la facultad de ocultarse de todas aquellas particularidades e inconvenientes que lleguen a asumir en el territorio y de las delegaciones. Dicho momento fue el resultado de la inscripción de los grupos entre plebeyos y patricios, mismo que incluso el surgimiento de los tributos territoriales, los plebes, órganos cuya labor era procurar justicia alrededor de su democracia territorial y que posteriormente se convertía en ediles curules, configurando de esa forma la aparición de los ayuntamientos. Entonces, en la antigua Roma, jóvenes, ya se veía
esta forma de organización. Como eran una de las comunidades o los países o continentes más avanzados en aquellos tiempos, pues ellos ya empezaban a ver sobre cómo tenían que estar organizados, sobre cómo tenían que funcionar, qué facultades, cómo tenían que organizar, cuáles son las responsabilidades que tienen que delegar conforme fue creciendo su esfera personal o organizacional o asentamiento humano, pues van surgiendo nuevos cambios, van surgiendo nuevas responsabilidades. Entonces llega el momento de que el rey no puede controlar ese grupito, no puede organizar, no puede tener este control total de eso. Entonces empieza a delegar responsabilidades y a través de los personajes que acabamos de mencionar empiezan a surgir nuevos personajes. Entonces, jóvenes, en esa época, pues si retomamos en tiempos de los antecedentes de de antaño, pues si en el panorama que les mencioné, sobre la historia, sobre la evolución histórica del municipio, del ayuntamiento, surgió desde Grecia, después de Grecia llegó a Roma, Roma a España, España llegó a México, México prehispánico y ahí México colonial. En Grecia, jóvenes, pues su factor principal era la formación de estados, su aportación en el campo filosófico y político constituyeron un legado aún más importante, jóvenes, aún más importante que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque Grecia se encontraba el primer antecedente de una asociación humana de carácter público llamado o denominado polis, que es la ciudad. Entonces, Grecia fue quien identificó primeramente la palabra ciudad, ayuntamiento, polis, pero ya con el tiempo los romanos fue cuando ya le empezaron a darle más formalidades, empezaron a darle un estudio más profundo para tener mayor absoluto control y resolución de los problemas sociales que había dentro de su territorio romano. Entonces, en aquellos tiempos, pues, los polis, ¿cuál era la función de los polis en aquellos tiempos en Grecia? Que era autonomía técnica, administrativa y económica y velaba por una igualdad civil y política de sus habitantes. Ya empezaban a ver ya empezaban a tener tres funciones principales. Los polis en Grecia tenía esas tres responsabilidades. Uno de ellos también lo que acabo de mencionar, la otra es contaba con funciones que administraba los servicios y proporcionaban seguridad. Temas muy principales vamos a estar analizando en estos cuatro pasajes históricos de la evolución del municipio, jóvenes, que aquí nunca dejan a un lado lo que es la seguridad, lo que son lo que es la economía, la administración, la economía y la seguridad pública son los puntos medulares que va engranando y la funcionalidad de los nuevos municipios. Y también la creación de los demos, que era una división territorial organizada y tenía su propio gobierno. Entonces, la otra es la creación de los demos, les dio pauta a la creación de los demos para que ellos empiecen a tener su propio control, empiecen a estructurar, a organizar su propia gente y su propio gobierno. Eso es lo que de manera marcaba entonces. Es así entonces como se fueron dando poco a poco, jóvenes. De ahí surge el origen municipio, de los polis, de los griegos, y ya con Roma fue cuando más se profundiza. ¿Por qué? Porque empezaron a analizar más al fondo, valga la redundancia, de que realmente cómo se tiene que organizar a la sociedad, cómo tenemos que estar vigilada la sociedad, cómo tenemos que tener ese control, esa, esa unidad política, económica, política, social en todos los aspectos. Entonces, en Roma, pues, después de ordenamiento estructural en Roma, ya que ya ha pasado en Grecia, pasa a Roma, en la sociedad romana se crea la creación de un derecho o literatura jurídica, nace la terminología jurídica que se refiere al municipio. Entonces, Roma retoma los antecedentes históricos que había ya en Grecia y entonces, y propone, y que de ahí proviene la palabra o vocablo municipio, que las fuentes latinas presentadas en tres significados. Roma le da prioridad al municipio y dice que se ocupaba tener una sociedad
fortificada, que esté unida, vinculada en todos los aspectos. Se refiere al cargo del municipio que se posee dentro de dicha población. Tiene que estar dentro de esa población quien va a estar enfrente de esa organización, los habitantes de las mismas poblaciones. Entonces, esos son los primeros pasos donde empieza el origen del municipio Jóvenes. Entonces fue también en la misma Roma, en el año 753 a.C., concedió a los habitantes de los municipios derechos civiles y políticos con respecto a la entidad. Uno de ellos, pues, decía el escritor, historiador, Sergio Andrade Sánchez, que en Roma el modelo municipal adoptó un alto grado de eficiencia hasta el punto de ser dirigido por tres prefectos que contaban con funciones propias. Roma, que era sus tres formas de cómo administrar su administración, cómo administrar su ayuntamiento, su municipio. Entre ellos fue creado el denominado prefectos urbi, que era el encargado de la ciudad. Los prefectos urbi son los que, así se les denominaba, que son las personas que se encargaban de vigilar la ciudad en todos los aspectos. Ahí no distinguía si era seguridad, era el que encargado, era la mano derecha del rey para, para poder vigilar a la sociedad. Y el segundo plano era uno de los puntos principales, una vez teniendo quién, el segundo mando del rey, quién vigila, quién organiza, cómo se debe estar funcionando el ayuntamiento, ponen a otro encargado, que era el encargado de abasto, todo lo que se reutiliza, la circulación de la economía interna de ese municipio o de esa entidad o esa conglomeración de seres humanos, empiezan a delegar responsabilidades. Y decía que el segundo al mando, que elegía el rey en aquellos tiempos, su prioridad, su trabajo fundamental era que haya abastos en todos los aspectos, que era el agua, la alimentación, circulación de moneda, cobro de impuestos y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, el otro punto medular que decíamos que era la vigilancia. ¿Por qué es? Porque tenían control absoluto, querían control absoluto, por eso decían que querían la vigilancia, que era lo principal, mientras, porque en aquellos tiempos había un choque de dioses, de poderes, de reyes, entonces, ¿qué cuidaba la ciudad? Querían seguridad. Entonces, las antiguas, los antiguos autoridades romanos, pues como prefectos del gobierno local, poco después fueron evolucionando en la misma Roma y empezaron a evolucionar la figura de ediles, quienes se dividían en dos grupos: los ediles curules como representantes de las clases altas, como los ediles plebeyos que tenían a su cargo la distribución de granos. Es lo que le mencionaba hace rato, los plebeyos, pues era la gente trabajadora que se encargaba de traer y sacar o circular todo lo que hay dentro de, tanto en la economía, tanto en la producción, en las cosechas, los campos, todo. Y los ediles curules, que es un cierto, unos personajes designados por el rey que se encargaban, que son los de alto rango, de alta eh, economía social, solo se dedicaban a ser cuidados o protegidos por los plebeyos en la distribución de los, este, de los negocios internos. Pues asimismo en Roma, jóvenes, Ignacio Orihuela ilustra que bajo el gobierno del emperador Julio César en el año 45 a.C. se expidió la ley de municipalis, el objetivo de sentar las bases para la organización y administración de las ciudades que se les había otorgado de carácter el municipio del Estado romano. Se sentó un precedente jurídico en la historia, no solo en la institución, sino también en el derecho municipal. Entonces, en Roma, bajo el gobierno de Julio César, se creó la primera ley del municipio. Su definición lo dice. ¿Cuál era su objetivo? Era centrar las bases para la organización. Aquí dice, a partir de aquí se va a escribir lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y quiénes lo van a hacer. Así supongo yo que se analizó en esa mesa de discusión. Entonces, empiezan a fungir. Entonces, es importante
eso recalcar, jóvenes, que con la regulación de la institución municipal, los habitantes del estado fueron categorizados de aquellos que vivían propiamente en un municipio, adquiriendo el nombre de municipios, y aquellos que vivían en la ciudad, siendo denominados íncole o moradores. Entonces empezó a haber dos tipos de sociedades, lo que marcaba hace lo que mencionaba hace ratito, que estaban los ediles curules, que pertenecían a la clase alta, y los plebeyos, que eran los encargados de distribuir, o eran los encargados de la actividad interna de todos los aspectos. Entonces dice que los municipios son los que viven en la ciudad, son los que viven en la capital, eso quiero entender yo, eso hace entender que los que viven en la capital se llaman municipios, y los que viven alrededor, las colonias, que pudiéramos decir, se llaman moradores. Empezaron a distinguir esas dos formas de habitantes que había dentro del Roma jóvenes. Y así sucesivamente ya se empezó a clasificar el municipio en Roma, uno, y ese, el que tenía el derecho de los ciudadanos completo, optimo jure, los 100% romanos se les denominaba optimo jure. ¿Por qué? Porque eran los ciudadanos nativos 100% que tenían derecho, voz y voto, como quien dice en todos lados. El que solo tenía parte de él, o sea, soy romano, pero no pertenezco a esa clase. Esa es la segunda. Y la tercera, que el que conserva su propia legislación. Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, jóvenes, cuando también España, porque también en Roma también sufrió unas luchas internas entre diferentes este, grupos o diferentes países. Entonces, pero la filosofía de ellos era fijar esa posibilidad de que la mayor parte de los que van a estar enfrente, o que vayan a organizar o dirigir esa organización, tienen que ser romanos. Entonces, por eso dice, si hay una comunidad que no sea romana, pero reconoce la autonomía, reconoce la autoridad de los romanos, los hacía parte del municipio, pero le respetaba su propia forma de gobierno, le respetaba su forma de gobierno, pero me imagino que no en su totalidad, sino que le está dando reconocimiento a una parte, y una parte va a tener control, porque no puede haber dos ideologías en aquellos tiempos y formar un municipio formar dos municipios en un solo municipio. Es lo que traía, por eso decían que te conservo aquí y te reconozco tu participación, reconozco tu forma de gobierno, te reconozco, pero vas a pertenecer a Roma. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto dice que la tabulación de Roma, haciéndose la condición de los fundidos fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que todo también lo hacía difícil, jóvenes. Los hace difícil porque no, nada es fácil en esta vida. Entonces son los principales, historias, cómo fueron evolucionando desde Grecia a Roma, y los nombres que le dieron los municipios, las autoridades que dirigían, que estaban al frente esa agrupación llamado ayuntamiento en aquellos años. Ahora pasaremos en otro bagaje histórico llamado España. ¿Qué pasó en España en aquellos tiempos? Entonces, como ya ana- analizó Grecia, Roma, España, no se quedó atrás. Empezó a organizar también, empezó a tener una organización estructurada, jurídica, y bueno, dentro de su organización municipal. Y dentro de ellos se creó uno de los primeros municipios que organizó en territorio hispano, fue el de los Cádiz, o de los Cádiz, la ley de los Cádiz. Entonces ya empezaron a darle más regularidad jurídica a las funciones del ayuntamiento. El crecimiento municipal llegó hasta los años 50 municipios bajo Augusto, extendiéndose a otros centros urbanos. España empezó a tener varias, varias organizaciones. España empezó a extenderse tan rápidamente a través si hemos visto la historia de cómo fueron evolucionando. Entonces, España también empezó a surgir y consolidándose como la mayor parte que reconoce y instituye la funcionalidad ya estructurada, bien marcada y fijada del ayuntamiento o de los municipios, los cuales, según los modelos de organización,
estaban los concilios, los romas y los diferentes quehaceres del gobierno. Entonces, en España, jóvenes, cuando se hace pues, cuando les mencionabas hace rato que que también en la península ibérica surge la estrecha vinculación entre la institución romana y el municipio y desarrollo en España. Uno de los primeros municipios que se organizó en el territorio hispano fue el del Gades, regulándose por los términos de la ley Julia Municipales. Entonces, en ese España, jóvenes, en el estrecho de vinculación que había en la península ibérica, porque sabemos que la península ibérica también intentaron cruzar los, es- los musulmanes en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, vamos a trabajar, pero para eso ya España ya tenía una ley que se llama la Ley Julia Municipales, que reglamentaba el funcionamiento de la policía en Roma y el estatuto municipal de las ciudades equipadas jurídicamente con Roma. Todo lo que pertenecía a la ciudad de Roma ya eran vinculados, ya eran etiquetados, ya eran señalados con la ley Julia Municipales, que es donde se fijan las bases fundamentales de la funcionalidad de cómo se tiene que estar vigilado Roma. Jóvenes, ¿por qué? Porque acuérdense que les mencionaba que estaba en constante evolución, revolución. Entonces, lo que les preocupaba en todos los aspectos, lo que les preocupaba en todo este bagaje histórico que hemos mencionado, jóvenes, es la seguridad pública. ¿Por qué? Porque si hay un pueblo seguro, el rey va a estar a gusto, va a estar viviendo. Entonces, y para eso tiene que estar vigilarse por la seguridad de los conglomerados, de los ciudadanos, de los gobernados. En esa misma orden de ideas, jóvenes, dentro del modelo romano a España, adoptar similar distribución de las estructuras administrativas y funciones gubernamentales. El Dumbiri Jure Dicondo, funciones similares a los consulados, ejecutados y funciones de carácter ejecutivo, presidir asambleas, administrativas la justicia y mandar al ejército. Entonces, en esta idea principal de que Roma empezó a tener social, los juridicondo son los que es el segundo mando del rey, podríamos decir, jóvenes de España, porque es el que le empezó a deslindar responsabilidades que se van a cargar de administrar la justicia y mandar al ejército. Acuérdense que en los tiempos la fuerza y el poder político y jurídico se demostraba con el ejército. En segunda organización surge los ediles, les Dumbiri ediles, pues ya también los ediles se dirigían a la policía y el cargo de seguridad y el orden y el cuidado de los edificios. Prácticamente, si se dan cuenta en esta fecha, jóvenes, vemos en las instituciones, la mayor parte de las instituciones cuidando los policías, cuidando los edificios. De ahí surge esa historia. ¿Por qué? Porque ahí donde gobernaba el rey en aquellos tiempos, por eso tenía que estar seguro. Y así sucesivamente jóvenes fueron creando para llegar hasta la monarquía, donde fueron sometidos a la soberanía ejercida por la monarquía, feudalismo. La invasión de los pueblos germánicos en la península ibérica, lo que les daba hace rato, liberado por los godos, no hubo cambios de la organización municipal en España. ¿Por qué? Porque no los dejó crecer. España no los dejó crecer, por eso hasta ahí llegaron los godos en la península ibérica y la caída del Imperio Romano, la forma de organización y funcionamiento municipal permaneció sin que se pudiera distribuir, distribuir la institución. Entonces, jóvenes, la institución municipal de Roma, de España, perdón, prevaleció hasta la Edad Media con el nombre de Conventus Publicus Viciriorum, quiere decir funcionando como asamblea pública. Se reúnen vecinos para discutir y resolver los problemas de la comunidad, conversando su autonomía. Entonces, los conventos públicos vicinorum, que es la asamblea, los pueblos, los vecinos, así se le denomina esa organización en aquellos tiempos. Y ahí sí sigue otro nombre que le dieron placitum, que es la reunión de los hombres del municipio con un marcado carácter judicial. Entonces, los altos que impartían justicia en aquellos tiempos, pues se empezaron a organizar. Y así, sucesivamente, jóvenes, se creó otras instituciones hasta llegar a donde estamos ahora. En España, en el año en el siglo XVIII, en todo el territorio
península cayó en manos de los árabes, lo que le mencionaste en la en el estrecho donde iba, también los árabes eran unos personajes en la cuestión administrativa y organizativa de sus municipios, pero desgraciadamente al llegar a la península ibérica con España, pues no lo dejaron crecer, no lo dejaron, por eso los árabes fueron dominados en aquellos tiempos y perdieron mucho de los aspectos, ideas fundamentales que traían, porque ellos ya tenían su forma de organización. Los árabes ya tenían una forma ya bien estructurada, y, al igual que los griegos y los romanos. Pero, desgraciadamente, cuando quiso ingresar a Roma, digo a España para conquistar, no pudieron con ellos. Y ahí fue donde empezaron a perder esa fuerza de organización. Entonces, es donde se centralizaba la, el poder musulmán que gobernó mediante las dinastías, no favoreciendo la autonomía gubernamental. La ciudad solo utilizó la manipulación política y bajo un control burocrático, es decir, por la notable diferencia entre culturas, idiomas, religión, no se integró un municipio hispano-árabe. Entonces, debido a los no entendimiento, a la no comprensión de los diferentes factores, llámese cultural, ideológica, religioso, entonces no se llegó a pactar, no se llegó a concretar, no se llegó a asentar un municipio hispano-árabe en la península ibérica, jóvenes. Entonces los árabes, pues claro, se dejaron, sí, dejaron su presencia para los diferentes términos que impusieron y que en la actualidad se siguen usando la palabra alcalde, cuya raíz se concreta en los cadis o caides que eran encargados de la administración de justicia en nombre de califa y que la fecha de una forma de llamar presidentes municipales de algunos países. Entonces, la gran lección o la gran historia que aportó, bueno, perdón, su gran aportación a la España, la península ibérica, los árabes, es que ellos ya traían esa palabra. Y también los árabes ya tenían bien decidido, bien catalogado, identificado el nombre que representaba a su municipio, que eran los alcaldes. Fue la palabra que se adoptó desde España, jóvenes, en aquellos tiempos. Y así sucesivamente fueron organizando la organización española, también se quedaron, empezaron a crear muchas personalidades para deslindar responsabilidades. Este, Se creó la Guasario Alguacil, que era la persona encargada de administrar la burocracia civil. Todo lo que los funcionarios públicos se encargaba de administrar los alguaciles. El Bajib Chambelanes de corte, que es el vínculo que hay con el gobierno, es la relación que hay con el gobierno. Es otro personaje que se encargaba de muchas actividades internas dentro del mismo municipio de España en aquellos tiempos. Los Churta, que era la jefe de la institución policíaca o su mando de la vigilancia y mantenimiento del orden y paz pública que generaba, generalmente estaba a cargo del alguacil, lo que anteriormente el alguacil hacía. Entonces, para empezar a tener más concentración en las actividades que ellos realizan, pues se nombran los churtas, que es como digo yo, que es lo que conocemos hasta ahora los secretarios de seguridad públicas o los directores de seguridad públicas en caso municipio, ¿no? En caso municipio en diferentes municipios del estado de Sinaloa hay hay secretarios, hay directores. Entonces de ahí surge la palabra churta. Y así sucesivamente hasta llegar hasta llegar a lo al municipio español que con su mayor importancia empezaba la reconquista. Entonces, una vez que llegan los árabes en España, empieza a reorganizarse, empieza la mayor importancia con la reconquista española. Empezó en todos los aspectos por su territorio ante los invasores musulmanes. Entonces dijo, aquí no queremos la invasión musulmana. Empezó a formar en esa parte la anarquía a través de los reyes, fortalecen la independencia de la institución como el principal medio para repeler, expulsar a los árabes. ¿Cuál era su arma fundamental España? ¿Qué arma utilizó España para hacer correr o hacer retroceder o expulsar a los árabes dentro de su torre? Era que a través de las leyes empezaban a fundamentar su independencia, empezaban a tener más control, empezaron a ser un poco más estrictos en cuestión de la organización municipal. Eh,
el proceso de recuperación del territorio de las monarquías españolas, pues concedían el dominio de las áreas ocupadas a quienes eran capaces de tenerlos, de retenerla a través de la institución medieval, el vasallaje para construir feudos y mediante la concesión de autorizaciones para crear centros de población o bien otorgar a los existentes determinados privilegios que garanticen los derechos de los pobladores frente a las prestaciones, prescinsiones de la nobleza feudal, en el cual de los reyes necesitaban también tener bajo control. Entonces, ¿cómo empieza a reconquistar Roma? ¿Cómo empieza a volver a tener ese control? ¿Cómo empieza a recuperar su territorio invadido, jóvenes? Es dándole poder a los jóvenes que estaban, digo, perdón, al asentamiento humano o las diferentes organizaciones que estaban establecidos o que estaban concentrados en ese territorio. ¿Qué les dijo? ¿Sabes qué? Hoy soy el rey, yo soy el que mando aquí, yo pongo las reglas. Si ustedes se unen conmigo, si ustedes se unen a esta política de la nueva organización, una reestructura del municipio, les voy a dar ciertas ventajas. Ya empieza a negociar parte de grandes privilegios que tenía. Pues le empezaba a reconocer, te reconozco los derechos, pero te vas a someter a la forma de gobierno que estoy manejando en este momento. Y así sucesivamente fue cuando empezó a perder este poder, a perder la dominación, el pueblo, el pueblo árabe. Y pues, en España entonces, jóvenes, para lograr otros propósitos con el fin de probar el territorio hispano, se conceden privilegios, lo que le mencionaba hace rato, emitidos por el rey y se especifican las competencias locales. Es ahí entonces dice, les voy a autorizar poder, les voy a dar esto, pero esto es lo que les concierne, esto es lo que les toca hacer nada más. Y esto es lo que me toca resolver o esto es lo que me toca ajustar, esto es lo que me toca administrar como rey, como la base fundamental de esa organización. Entonces, se crea entonces fuero municipal y se crea una carta, jóvenes, que a través de un documento elaborado denominado, se llama Fuero Municipal o Carta Puebla o Cartas Forales. En esa carta, pues es un documento que, se, que contaban los privilegios de un determinado territorio en asentamiento humano. Depende de la participación que tuvieron, es el nivel de reconocimiento y el privilegio que les dio el rey en aquellos tiempos, que no solo también otorgaba privilegios a la forma de administración territorial, sino también lo hacían a los derechos de los nuevos ciudadanos. Todos los ciudadanos que llegaban en esa ciudad y se asumara a la nueva reglamentación, estructuración y regulación del municipio de Roma, les reconocían los derechos, pero se tenía que someter, pero ya no iba a ser, ya no iba a haber represalia para ellos, simplemente es ponerse a disposición y cumplir las órdenes del rey. De esta manera se logra una mayor autonomía municipal a cambio de lograr una consolidación en términos políticos y territoriales. Es así como Roma empezó a recuperar su territorio. ¿Por qué? Porque por lo que ya hemos mencionado hace rato, empezó a recuperar lo que había perdido. Entonces, el fuero municipal es una definición muy larga. Pues, hablan del fuero municipal, ¿por qué? Porque si damos cuenta, son los permisos que dan a la población que poseía estas cartas quedaban exentas de obligaciones frente a los señores feudales. Entonces, la carta, una de las principales fundamentales que decía la carta, la carta las cartas forales o el fuero municipal o carta Puebla o cartas forales, decía que la población que poseía estas cartas quedaban exentas de obligaciones. Todos los que estaban reconocidos se reconoce la España, quedaban formalmente parte de ellos y les reconocían y daban las obligaciones y los reconocían. Eran permisos reales para aprobar un lugar determinado. Ya tenían libertad de ingresar en cualquier esferas de la ciudad, jóvenes. Tenían un notable grado de independencia para organizar, resolver sus asuntos interiores e impartir justicia. Entonces, una vez que se alinearon con las políticas, estructura administrativa jurídica de Roma, les empieza a decir, ¿sabes qué?
vas a ser independiente, vas a empezar a resolver tus propios problemas como conjunto de personas o sociedad, estado en un territorio, un territorio determinado, vas a tener tu propia organización y vas a impartir justicia, pero tú me vas a rendir cuentas a mí. Entonces, así sumamente se crea el fuero común. El fuero municipal es definido de acuerdo al diccionario de la historia de España como el estudio jurídico privilegiado de los ciudadanos o poblaciones medievales, la redacción o expresión escrita de los privilegios concentrados a la local, localidad por el rey o señor de la autonomía mayor o menor del consejo o municipio del derecho local de un conjunto solamente un grupo de sus aspectos. Entonces, el fuero municipal fue tomando más auge todavía de acuerdo a la aceptación del rey. Entonces, en España, este, otra de las puntos principales que contenía las cartas forales o los fueros municipales o Carta Puebla se llama, consideraba en lo general lo siguiente: la igualdad entre la ley expresa establecida en el fuero de Cuenca, leyes de convivencia refiriendo a la ciudad de Cuenca, y de ahí se aplicó otras ciudades. Ya inviolabilidad del domicilio, ya existe la justicia, la participación ciudadana, el vecino está sometido a sus jueces naturales elegidos. Entonces, ya empiezan a ver, a cuidar el patrimonio, empiezan a aplicar el derecho español, empiezan a aplicar ya con la Carta Puebla, ya empiezan a darle formalidad legal, ya empiezan a darle una certeza jurídica a los bienes patrimoniales de los pobladores de España en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque dice ya se crea la ley donde tiene que ser iguales ante la ley, expresando el fuero de Cuenca que eran leyes de convivencia, cómo se tiene que regir, como estamos actualmente, que cada municipio tiene su propio reglamento, bando de policía, de una sana convivencia en todos los aspectos. Entonces, así sucesivamente, jóvenes. En un preámbulo que estábamos haciendo de la historia de la evolución del municipio, pues de Grecia a Roma, de Roma a España, llegamos, llegamos al municipio prehispánico que nos ha heredado Hernán Cortés en aquellos tiempos de la conquista, jóvenes. Este, Esto da la importancia porque entendemos que el municipio hispano en México era una época prehispánica en aquellos tiempos donde fortalecían su poderío a través a través de las tierras, a través de su entorno, a través de su estructura social, económica, política interna. Por eso ellos se retomaban dado que la tierra era la más importante fuente de riqueza para ellos en la época. Ellos son los que trataban de cuidar. En torno a ellos se construyó una estructura económica, social y político que se constituyó como uno de los pilares fundamentales de su desarrollo civilizado. Entonces, los españoles fueron más chingones y empezaron a ver la importancia, la gran importancia, el gran avance que teníamos como México prehispánico, la estructura de gobierno que teníamos, la forma de gobierno que teníamos. Entonces, por eso ellos decían y mencionaban que nosotros como México prehispánico, pues lo que le damos la importancia era la estructura económica, política y social, porque si se dan cuenta en la época de conquista, las comunidades o grupos indígenas que había en aquellos tiempos, lo que dominaban los aztecas, pues prácticamente era la circulación, el control de la economía, organización social, y es lo que prevalecía. ¿Por qué? Porque todos cuidan su parte, porque si el rey en España en aquellos tiempos cuidaba su integridad, también los dioses aztecas, los dioses también se cuidaban, prevalecían su principio de vida para poder seguir ordenando a los subalternos. Por eso es que nuestro país ha sido altamente trascendencial en la vida política, en la vida económica, social, incluso desde antes de lo que dividiéramos las naciones independientes o antes que se existiera la división territorial de las naciones, es que la tierra históricamente, como nosotros, bueno, hablando en tiempos atrás, que ha sido una de las fuentes de riqueza de subsistencia, el núcleo fundamental de arraigo de todo ser humano. Entonces, es ahí donde estamos concentrados, es nuestra casa,
la naturaleza, todo lo que conlleva. Es por ello que desde tiempos ancestrales la organización y la administración de territorio a sus recursos supone un pilar básico en la estructura del Estado. Entonces nos ven, nos analizan que nosotros como pueblos hispanoamericanos en aquellos tiempos, perdón, prehispánico en aquellos tiempos, pues nuestro fuerte era casi similar a lo que sucedió en Grecia, en Roma, en España. ¿Qué es lo que prevalecía? ¿Qué es lo que ponderaban? Que era lo que enaltecían, que era la organización, la administración de su territorio y sus recursos, que son la base fundamental en la estructura del Estado. Si no hay esos puntos medulares, no hay un Estado fortalecido, no hay un Estado organizado. Entonces, uno de los principales antecedentes del municipio en la cultura mexicana nos encontramos en los Calpullis, cuyo gobierno estaba formado por el Consejo de Ancianos. Esa es una de las partes fundamentales que se creó en la época prehispánica jóvenes. ¿Por qué? Porque es lo que teníamos en aquellos tiempos, teníamos un mayor control. Y así sucesivamente, jóvenes, los Calpullis, pues es un personaje que decía el dios en turno en aquellos tiempos y que tenía que ser familiar, tiene que ser concreto para que no sean traicionados, tiene que ser muy cercano al dios o de enlaces sanguíneos que tenían para que no se le fuere este, a ser traicionado con los dioses eh, muy cercanos. Por eso los Calpullis son los que es la ciudad concentración de todo poder económico, político que poseían la cultura azteca en aquellos tiempos. Dice que en los calpullis, pues el calpulli, además de carácter del territorio, tenía su propio gobierno, es lo que les mencionaba hace rato, por lo que se consideraba una organización política que desempeñaba funciones sociales, económicas y militares. Además, el calpulli consistía en una comunidad agraria con autonomía y autosuficiencia alimentaria y financiera. Entonces, por eso nosotros en nuestra época, en nuestra historia, lo que marcan los historiadores es que también nosotros tuvimos una forma de organización, nosotros tuvimos una forma gubernamental, municipal, no muy reconocido. ¿Por qué? Porque pues, si hacemos un análisis de la historia, por dónde ven la historia, pues la conquista llegó tarde con nosotros, pero nuestros antepasados tenían una organización mucho mejor, creo, que tenían los árabes, que tenían los griegos, los, los romanos. ¿Por qué? Porque si, siendo analfabetos la mayor parte en aquellos tiempos, imagínense el control que ya tenían, la forma estructurada, la forma organizada de cómo dirigirse, cómo delimitar territorialmente y cómo delegar responsabilidades, pues eso nos hace pensar que éramos pues, más importantes y organizados en aquellos tiempos. Pues el Calpulli pues proviene de la palabra náhuatl, que significa casa grande o caserío. Se describe como una organización familiar que en el Imperio Azteca. Este Calpulli, además de caracterizarse, el territorio tenía su propio gobierno formado por los consejos de ancianos, pues como le decía que el rey le daba prioridad, le daba certeza jurídica, pues el que dominaba, el que predominaba, eran las personas con mayor edad en aquellos tiempos. Y pues prácticamente ellos, los Calpulli, son los que tenían el control de la tierra y ellos decidían quiénes trabajaban, ellos decidían quiénes cubrían los gastos públicos, ellos decían todo lo que ellos querían, bueno, porque ellos tenían el control territorial en aquellos tiempos. Pues en la época prehispánica, pues surgieron muchas formas, están los tlatoanis, es un del dios tlatoani, quien era el jefe y gobernador de la tribu, que se encargaba de considerar también un legislador, juez, jefe militar. Entonces, el dios tlatoani que conocemos en la época azteca jóvenes, tenía un cierto poder, cierto mando, cierto control de cómo organizar las, las diferentes estructuras que había dentro del sistema. Este, y así sucesivamente, jóvenes, se dieron muchos dioses, como fueron, por ejemplo, están los tecuchiles, tecuilit, que también eran los que administraban los jóvenes, que dirigían las tropas, están los tequitlatos, que dirigían las comunidades comunales, las calpisques, que eran los que cobraban los tributos, lo que hoy conocemos como la hacienda, están los tlacuillos, que los pintaban
como los, como los, como los grandes iniciadores de la historia, que son los que se encargaban de, de organizar. Y así sucesivamente, ahí también los calpisqués, de ahí ya eran los sacerdotes médicos, los hechiceros, bueno, sucesivamente fueron delegando responsabilidades para deslindarse de todo, jóvenes. Entonces, y así sucesivamente, jóvenes, lo que es muy importante, los mencionaba aquí, es cómo nosotros tuvimos el primer municipio en México, cómo cuando llegaban los españoles en la tierra mexicana prehispánica, se dio una coexistencia en el municipio español. Entonces, fuimos conquistados, como es bien sabido la historia, que Hernán Cortés bien, cayó por el Golfo, ¿cómo se llama? Por el Golfo, por la puerto de Veracruz, y entonces fue ahí donde funda el primer municipio, jóvenes, llamado Villarrica, Poza Rica de Veracruz. Aquí está, miren. Dice el que el primer antecedente en la entidad territorial como carácter político vinculante en el continente americano fue la Villa Rica de la Veracruz, fundado por Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, jóvenes. Entre otras, pues ahí ya se sabe extrañar jóvenes que la villa, alguno, pero necesitaba establecer una ciudad y un ayuntamiento para que el cabildo organizado y su modo la autorización a continuar con su expedición hacia Tenochtitlan. Como sabemos cuál era el objetivo que traían, si hemos leído la historia, pues cómo nos querían controlar, cómo nos querían conquistar. Entonces, con base a eso, fueron dándonos batallas, fueron a nuestros compatriotas en aquellos tiempos jóvenes. Y así sucesivamente, jóvenes, cómo llegó la primera instalación, la primera parte, la primera figura de la formación del municipio en México, que es que es en Villarrica, Veracruz, pues ya sabemos que el primero no hay vuelta de hoja. El primer municipio que se fundó en México fue en Villarrica de la Vera, Veracruz, en 1900 por Hernán Cortés. Después se fundaron los otros municipios, de ahí se fueron los municipios de Tepeaca, en Puebla, Coyoacán, en la Ciudad de México. Después Hernán Cortés y sus hombres fueron avecindados en la famosa batalla denominada la Noche Triste. Comenzaron a realizar preparativos para liquidar la resistencia de los mexicas en Tenochtitlan. Así se fue organizando la campaña para delimitar las propias mexicanas de la población en Tepeoca, donde Cortés fundó la población de Villas Segura de la Frontera el 4 de septiembre de 1520, ahí donde figuró, formó este, otros municipios jóvenes. Y así sucesivamente la población de Villa Segura Frontera, pues la que se considera la de segunda ciudad española, que fue fundada, que se fundó en México y es el primer ayuntamiento oficial, es el primer ayuntamiento oficial. Entonces, si se empezó en Villarrica, Veracruz, pero oficialmente, después del 520, 521, 22 por ahí, pues ya reconocen a Villa Segura de Frontera que se consideraba la segunda ciudad española que se fundó en México y el primer ayuntamiento oficial. Esto sucedió así porque en el trayecto hacia la capital mexica de Tenochtitlan, Teapeca era una región estratégica debido a que se llamaba un medio de los dos caminos hacia el centro y no sé dónde se encontraban lejos las caltecas, quienes ya se estaban aliados con los españoles. Entonces era un punto estratégico que visionaron ese lugar. Dijo, aquí nos quedamos para poder dominar a a los mexicas en aquellos tiempos. Así fue, montando el ayuntamiento en 1520, lo cual le promulgaba las primeras leyes, entre los cuales estaba la esclavitud de los indígenas, marcándoles como las reses, ya como sabemos la historia. Eso es la conquista, cómo nos trataron los españoles, nos trataron como la mayor parte como animales, pues nos marcaban como reses, dice la historia. Y entonces con la letra G, dice que significa está grande, aquí grande, donde dice Cortés escribe la segunda carta de relación al rey de España. Bueno, y así sucesivamente fue dando la historia a jóvenes. Porque
Y en el municipio de la Ciudad de México, pues el 8 de marzo fue cuando en la Ciudad de México, ya en la capital, empieza en el 8 de marzo de 1524, se empieza se creó el municipio de la Ciudad de México, la evolución de la organización municipal de la época colonial, México independiente, jóvenes, el municipio en México desde el Cádiz hasta la ley del municipio libre, la constitución política de la monarquía española que están en la Constitución, que están establecidos en la Constitución, jóvenes, si tienen una oportunidad, si les interesa, pues más, abran la Constitución Política de la Monarquía Española del 1900, 1814, 1824, 1836, 1843 y 1857. Ahí nos dan una verdadera historia sobre cómo fueron apoderándose de nuestra población. Y así, jóvenes, la institución en Roma llegó ya para quedarse. El municipio era un tipo de organización local que se existía a través de los tiempos en el Imperio Romano. Los municipios eran comunidades ciudadanos donde su único objetivo es establecer, vivir, organizar estrictamente. Entonces, la institución municipal en Roma se fue dando hasta llegar a la institución que tenemos ahora. Por eso se creó el municipio en que se quedó hasta la fecha. Entonces, la palabra municipio fue tomando auge. Ahora tenemos a la unidad, ahora tenemos en las clases provenientes, vamos a estar analizando sobre las facultades que tienen los ayuntamientos a partir del artículo 115 constitucional, conforme fueron evolucionando, pues, y así sucesivamente. Y uno dentro de los partes principales que mencionaban en las características del Imperio Romano, pues la institución del Imperio Romano, pues era el término municipio que ya traían ya consagrados, que lo tienen ya hechas para empezar a la nueva funcionalidad, a la nueva forma de gobierno. Y dentro de esas formalidades que contribuyen a transparentar, a organizar, a legitimar esa organización, pues ya en tiempos remotos ya empieza a darle forma a una vida pública más transparente, pudiéramos decir, más organizada. ¿Por qué? Porque fue ahí cuando empieza la, la formación de nuevos municipios, pero ya con otra forma, ya la evolución, ya en la conquista, en México libre, en la México independiente, ya empiezan las nuevas formas de gobierno. Por eso, si nos damos un poco de tiempo de analizar, bueno, más adelante nos vamos a estar enfocándonos a los nuevos temas que nos toca ver y nos vamos a ir directamente años más adelante, en el 1917, cuando se consagró, se contempló en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre cuáles eran las facultades de los ayuntamientos. Entonces, las clases que vienen más adelante, jóvenes, estaremos analizando sobre ese tipo de los aspectos fundamentales y la evolución histórica, cambios y reformas que tuvo nuestra Constitución de 1917 a la fecha, donde se plasma las verdaderas obligaciones, facultades que tienen los municipios que es conferido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, jóvenes, damos por terminado esta clase. Nos estamos viendo aquí en la segunda sesión, que vendría siendo el análisis del artículo 115 constitucional para poder entender más de toda esta historia que ya analizamos, desde la creación de la formación, de cómo se fueron dando, cómo se fueron evolucionando y cómo nosotros se aterriza en nuestro México querido, que a través de las reformas, a través de luchas, de ideologías, fue hasta en el 1917, pues fue cuando se plasma oficialmente los orígenes, las facultades de los municipios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes, y nos estamos viendo en cualquier momento, jóvenes. Muchas gracias.